Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy me acompaña el director del Departamento de Investigación del ISEL, el magíster Diego Gosman, a quien le pediré que nos cuente sobre su tesis doctoral y además algunos detalles de la actividad del departamento en 2012. Diego, estamos en casa, pero de todas formas, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes, Juan Carlos, y gracias a vos. Contanos en qué etapa del trabajo de la tesis te encontrás en este momento. ¿En qué universidad cursaste este posgrado? ¿Y cuál es el problema del trabajo de tu investigación? La universidad en la que cursé el doctorado y en la que tengo que defender ahora la tesis en los próximos días, así que ahí ya estoy respondiendo cuál es la etapa, estoy por defender el trabajo final de tesis. La universidad, decía, se llama Universidad Arcis, en Santiago de Chile, Arte y Ciencias Sociales, una universidad con ya más de 35 años de historia, con toda una tradición ligada al estudio de las artes y de las ciencias sociales en particular. Y con respecto a lo que me preguntabas sobre el problema de estudio, el problema de trabajo, en realidad yo arranco mi trabajo de investigación preocupado por una situación social, que es la situación de los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad social en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y en particular me preguntaba qué se puede hacer desde la escuela para mejorar los niveles de retención escolar de estos jóvenes. Entrando por esa problemática social que me parece que nadie puede desconocer, que hoy pensar en la situación social en Buenos Aires tiene que ver con pensar en eso. Empecé a indagar sobre, en particular, el rol del docente, el rol del profesor de escuela secundaria. Por lo cual me fui en mi proceso de investigación derivando de la situación particular de los jóvenes en situación de vulnerabilidad en Buenos Aires hacia la situación del profesor de escuela media en el Gran Buenos Aires. Y ahí me detuve en particular en una situación que observo, que es que se está viviendo, y ya se le puso nombre y apellido a esto, se está viviendo una situación muy crítica en relación al desarrollo de la tarea docente, y se empezó a hablar ya desde unos años del malestar docente. Entonces yo me detengo en mi proceso de investigación en esta cuestión del malestar. Y supongo que arribaste ya a algunas conclusiones. Sí, tengo las conclusiones. Ahora, para llegar a las conclusiones, el proceso que estuve trabajando y que quizá tendría sentido contar es que quise enfocar en particular sobre una situación en relación al desarrollo de la tarea docente que tiene que ver con que entiendo, por lo que estuve trabajando, que aún hay mucho más para hacer en cuanto a generar las condiciones de posibilidad para que el docente revise su propia tarea, revise su propio desarrollo. Y cuando digo revise, no digo revise desde lo técnico, revise desde lo procedimental, que eso sí se viene haciendo desde hace
algunos años en la Argentina y en Buenos Aires, sino que se revise en cuanto sujeto. En cuanto sujeto que de alguna manera se pone digamos, en escena, para empezar a hablar con algunas palabras que yo uso en el proceso de investigación, y que se pone de cuerpo entero, y que se pone desde su sensibilidad, y que se planta frente a un grupo de estudiantes desde sus fortalezas y desde sus debilidades. Digamos, ese abordaje de la subjetividad docente es el que yo desarrollo en particular en mi trabajo. Me das pie para que te pregunte, para que la subjetividad pueda ser autorrevisada, ¿es preciso objetivarla? Bueno, flor de pregunta, Juan Carlos. A donde yo arribo, o uno de los puntos a donde llego, vos me hablabas de las conclusiones, es que sí, digamos, mi respuesta tiene que ver con que sí, con que necesariamente yo planteo un momento en donde el docente, tras todo un proceso de autorregistro de su propio desarrollo, objetive de algún modo comunicable, y por eso la necesidad de objetivar en mi mirada de la cuestión, lo objetive a través de un desafío que yo planteo para el docente y que es la apuesta quizá un poco más jugada del trabajo, que tiene que ver con que trabaje desde su expresividad corporal, tratando de asumir el sujeto docente que ocupa una escena, y que allí sería muy interesante que trabaje con la producción de lo que yo llamo la metáfora escénica. Cuando digo la metáfora escénica es la posibilidad que yo creo concreta que tiene el docente de objetivar su propio análisis de autorrevisión subjetiva para desde ahí ponerlo a consideración de los otros, que los otros lo miren, que los otros devuelvan, que los otros oficien de ese otro que mira y que devuelve para desde ahí volver a revisarse. Y digo, para redondear esta idea, digo, la metáfora escénica no la entiendo como la metáfora que se puede construir expresión corporal mediante en el día a día de trabajo de cualquier docente, que de hecho se da, digamos, un involucramiento de la expresividad corporal. Lo que planteo yo es un proceso de trabajo ad hoc y paralelo a la tarea docente que yo propongo que el profesor realice, que tiene que ver con mirarse, pero no solamente mirarse como sujeto intelectualmente concebido, mirarse cómo se mueve, mirarse cómo se para, mirarse cómo gesticula, mirarse qué siente, mirarse qué vivencia desde muchas de sus dimensiones. Y desde ahí generar un proceso de, como la expresión corporal, que es toda una disciplina lo plantea, generar un proceso de improvisación con su propia corporalidad y composición de una metáfora escénica. Cuando digo una metáfora escénica digo poner su cuerpo en movimiento para que otros miren eso, desde ahí puedan sentir, puedan vivenciar lo que el docente quiere comunicar, y de evolución mediante el docente cada vez se vaya convirtiendo en una persona más profundamente revisada. Recuperando tus propias expresiones, desde tu mirada, la expresión corporal, ¿es una cualidad innata, una habilidad que se adquiere o una complementación entre estas dos cosas? Te diría que es un proceso de trabajo que involucra habilidades innatas, por supuesto, como vos bien decís, y procesos y logros y desarrollos que se van adquiriendo. Por lo cual lo que estoy planteando cuando apelo a la expresión corporal, y lo digo con mayúsculas porque es toda una disciplina, lo que digo es que con determinados parámetros y pautas de trabajo que esta disciplina desarrolló, el docente puede mirar lo que trae de su historia, lo que trae de la historia de su expresividad corporal, para desde ahí revisarse en profundidad. Lo que quiero decir es, no estoy apelando a un docente al que lo vamos a juzgar o evaluar por cómo se expresa corporalmente. Estoy hablando de la expresión corporal como posibilidad de que el docente se mire a sí mismo a partir del análisis de su propio movimiento corporal. El espacio escénico es el lugar donde se desarrolla la escena, pero me doy cuenta que el salón de clases puede ser, metafóricamente, un lugar donde se concreta esa escena. ¿De qué factores dependería para que esa escena sea un drama, y lo digo desde el aburrimiento, o pueda ser un texto puesto que resulte capaz de atrapar a los jóvenes? Clarísimo. Un poco el supuesto de mi trabajo es que
si el docente en esa escena que comparto con vos, es el salón de clase, se planta para desarrollar un como si yo estuviera aquí presente, termina siendo un drama, en el peor sentido. Cada clase, cada cursada, cada cuatrimestre, cada vida de cada joven en esas 4 o 5 horas de clase. Lo que yo planteo es que si el docente se planta con su subjetividad integralmente concebida y revisada, presente y asumiendo quién es, el tipo de vínculo que puede llegar a construir con esos jóvenes que la están socialmente pasando mal y que además muchas veces la terminan pasando mal también en esa escuela en donde cada clase es un drama. Entonces, si ese docente se planta desde ese lugar, sin hacer como si estuviera ahí presente, sino estando ahí presente, sintiendo, viviendo, vivenciando, experimentando, la situación se revierte. Cuando digo la situación se revierte es el docente apelando a todo aquello que está experimentando cada vez que da clase, poniéndolo arriba de la mesa, poniéndolo en juego en el aula y desde ahí apostando a que ese estudiante ponga en juego lo que él está viviendo. Lo que estoy diciendo es, si el sujeto docente, el profesor de escuela secundaria del conurbano, deja de hacer como si, y el como si creo que tiene que ver con una situación compleja que es que el como si le sirve para enmascararse, para escudarse, para cubrirse, para defenderse ante una situación áulica que ve como hostil muchas veces, por miles de razones. Si el docente genera las condiciones para pararse desde otro lugar, y esto no significa solamente darle un abrazo afectivo al estudiante, no, significa pararse asumiendo quién es ese docente, qué desea, qué necesidades tiene, qué gustos tiene, cómo se mueve, de qué historia, digamos, viene, entonces va a habilitar al estudiante para hacer un proceso similar. En alguna medida te escuchaba y creo que estamos teorizando. ¿Qué te dice tu experiencia de campo? ¿Dónde lo ves parado al docente? Lo veo parado... entre estas dos situaciones, ¿no? Lo veo parado en un lugar en donde está muy sostenido desde una tradición de formación docente que colabora a este intento de mostrarse como sabiéndolo todo, como dueño de la verdad, como omnipotente, como, digamos, como alguien no atravesado por la multiplicidad de situaciones que en un aula en el conurbano de Buenos Aires hoy se viven, económicas, culturales, sociales, de discriminación, de todo tipo. Una formación docente que creo que en el peor de los sentidos, ayuda a que el docente se plante frente a los estudiantes desde una coraza, que es un término que yo uso en la tesis, desde la construcción de un escudo, de una coraza, de una defensa que de algún modo lo termina separando del estudiante. Defensa que, quiero aclarar esto, necesita también el docente. Porque esta es otra de las situaciones que yo planteo en algunos de los capítulos. No es posible hoy mostrar toda la vulnerabilidad de un día para el otro de un sujeto docente al que le pasan muchísimas cosas, porque la situación del aula también es muy cruda por momentos, también es muy hostil o le puede resultar muy hostil. Ahora, si no generamos las condiciones para que ese docente se pare frente a los estudiantes con la coraza corrida del lugar, asumiendo quién es, mostrando sus debilidades, mostrando sus necesidades y sus deseos, entonces siempre va a jugar un juego defensivo en donde lo más que quiere hacer es poder estar atento a responder, digamos, y sacarse de encima algunos planteos que son agudos en el mejor de los sentidos, pero hostiles también de los estudiantes. Cuando hablas de sacarse esa coraza, ¿a qué te referís? ¿Está preparado el docente para eso? Yo no sé si está preparado, creo que todavía no está preparado del todo y creo que socialmente somos responsables todos si se llegó a esta situación en donde el docente no está preparado aún para sacársela. Creo, como decía hace un rato, que si se propone un día salir a esta escena, como vos bien decías, Juan, sin la coraza, y puede ser muy compleja la situación y puede ser muy dolorosa, por decirlo de algún modo, y muy angustiante. Ahora, con la coraza a cuestas, también lo que se vive es angustia. Lo que estoy diciendo es que el juego imposible que el docente vive hoy es que sin estas estrategias defensivas que tan bien desarrolló,
no puede plantarse frente a los estudiantes porque le cavaría muy hondo cada planteo que haga cualquiera de los estudiantes o del contexto institucional o social. Ahora, con la coraza, que es lo que se está viviendo, al menos en mi análisis empírico, yo trabajo con un estudio de caso en profundidad, también, digamos, hay angustia. Entonces, sin la coraza es insostenible. Ahora, con la coraza, yo creo que el docente hoy no la está pasando demasiado bien por lo que pude relevar. Por lo cual, el desafío creo que es ir generando condiciones a nivel de la formación profesional de ese docente, pero también a nivel de esto que yo propongo, que es el proceso de autorrevisión de la práctica, de la praxis, digo yo, pedagógica del docente, que le permita mirar no solo si pudo llegar a cumplimentar con un objetivo que se había propuesto o si el contenido lo pudo terminar de dar ese día. No, que pueda mirar cómo llegó a la escuela ese día, por qué algo que dijo un estudiante le resonó tanto, qué necesidad tiene él cuando sale de la escuela, que tiene una vida, digamos, y materialmente a veces muy al límite, como tanta gente. ¿Qué deseos tiene que no puede todavía expresar y no puede poner en juego en su tarea, como sí lo puede poner algún otro profesional de otra área? Entonces lo que digo es que necesitamos desarrollar un pasaje progresivo desde el docente escudado en esa coraza que como mínimo le deja sacar la clase adelante, pero cargándose de angustia. Digo, hacer el pasaje a una situación en donde el docente se pare sin máscara, por llamarlo de alguna manera, frente a los estudiantes, puesto ahí en situación, pero con todo un trabajo previo que lo ayude, metáfora escénica mediante. Acá traigo la segunda o tercera pregunta que me hacía Juan. Digo, metáfora escena mediante, que lo ayude a pararse desde otro lugar. Y digo metáfora escénica porque creo que el proceso ligado al desarrollo de la expresión corporal, de percepción de lo que sucede en el contexto, improvisación con la propia dinámica del movimiento y composición de la metáfora, ese producto de movimiento que otro va a mirar y en función de eso voy a interactuar, con todo ese proceso de revisión desarrollado el docente está un poco mejor en materia de condiciones de posibilidad para sostenerse sin la coraza. Si estás de acuerdo, te propongo que dejemos tu tesis aquí y pasemos al Departamento de Investigación del ISEL. ¿Qué te ocupa en ese espacio y qué te ocupó en 2011? En general, en el Departamento de Investigación nos hemos propuesto, y por una mirada bien criteriosa y clara de la dirección del instituto, nos hemos propuesto junto a todo el personal del instituto y en particular al grupo de docentes, y lo digo casi entre comillas porque así lo repetimos y así lo asumimos, aprender a investigar investigando. Eso significó no trabajar desde procesos metodológicos de transmisión ciega a un docente que asumimos que no sabe investigar y que tiene que investigar. No, no. No creemos que el docente no sepa investigar, pero tampoco creemos que, digamos, con lo que puede manejar sea suficiente. Entonces lo que decimos es, desarrollemos, y hemos desarrollado de 2007 a hoy, procesos de investigación lentos, paulatinos, progresivos, pero que en el mismo proceso ayuden a que cada docente, cada directivo, cada personal del instituto tenga mejores herramientas para la investigación. No nos resignamos a pensar que el docente solamente está, digamos, en este instituto o en la docencia en general, llamado a enseñar. Creemos que el docente tiene también que investigar. Y en particular, la segunda parte de la pregunta, me consultabas por el 2011. En el 2011 encaramos durante 12 meses de trabajo, casi 13, un proceso de investigación bien particular y bien específico y bien necesario, creemos por el diagnóstico que en el instituto hicimos, de trabajo sobre la escritura. Entendemos que hay un punto, digamos, hay un punto complejo y muy deficitario en cuanto al nivel de escritura, al desarrollo de los procesos de escritura en el conjunto, y en general siempre hay excepciones, de los estudiantes, pero enseguida nos dimos cuenta que también en los docentes. Entonces, desde ahí lo que hicimos es, y es algo que nos proponemos desde el departamento y desde el instituto, empezar a autorrevisarnos, como cuando hablábamos de la tesis decíamos también, autorrevisarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué estamos haciendo en esta institución para que los estudiantes escriban cada vez un poco mejor? ¿Qué estamos haciendo para que nosotros, los docentes, escribamos cada vez un poco mejor? Y en ese sentido,
desarrollamos digamos, un dispositivo para relevar más de 850 producciones escritas de los propios estudiantes en la historia del instituto, para ver dónde encontrábamos los puntos más deficitarios, los puntos más complejos, más débiles, donde había mayores necesidades de reforzar el proceso de escritura. Y en particular la pregunta que nos hacíamos es ¿qué hicieron los docentes durante la historia del ISEL, digamos, con respecto a la manera de intervenir sobre esta situación de las dificultades de escritura en los estudiantes? La pregunta de fondo que nos hacíamos es ¿cuál será la mejor intervención posible del lado del docente y del lado de la institución, del instituto en general, para tratar de revertir o de mejorar la situación de escritura? Y ahí nos encontrábamos, para decirlo de la manera más sencilla posible, que, y esto es parte de las conclusiones, quizá el punto más nodal de las conclusiones, que el desafío principal y los mejores resultados se obtuvieron cuando el docente, de a poco, progresivamente, pero sin dejar de estar muy al lado del estudiante, va acompañando. El docente que acompaña, que recibe lo que el estudiante escribe y hace una devolución, que lo vuelve a recibir y hace una devolución, aunque sean 10 líneas de escritura por semana, por quincena, este es el docente que mejores resultados tuvo. Ahora, esto es un desafío inmenso porque implica asumir esto como parte de la tarea de enseñanza, digamos. Nos encontramos con docentes, Juan Carlos, que decían, no, yo me dedico a trabajar con los contenidos y asumo que es en otra área, en otro espacio, en otra unidad curricular, donde se dedican al proceso mismo de escritura. Cuando lo dice un docente, lo dicen 2, lo dicen 10, lo dicen 15, lo dicen 25, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y quién es el que sí se dedica a eso? Finalmente terminamos asumiendo que puede haber algunas unidades curriculares que tengan como métier específico o como uno de sus puntos más cruciales el trabajo con el proceso de escritura, pero que ninguno de los otros docentes puede dejarlo de lado. Y que solamente si es un proceso compartido podemos llegar a resultados. Para decirlo globalmente, para redondear esta respuesta, lo que de algún modo intentamos en el Departamento de Investigación del Instituto es no dejar nunca de mirarnos a nosotros mismos, de mirarnos como directivos, de mirarnos como departamento, de mirarnos como docentes, de mirarnos como institución. De allí que hayamos encarado, ya este es el proceso 2012, hayamos encarado un proceso global de autoevaluación institucional. Y ahí generamos un esquema de trabajo distinto al que habitualmente las instituciones desarrollan. Un esquema de trabajo en donde directivos, personal administrativo, personal docente y el departamento en particular generamos el andamiaje de instrumentos como para mirarnos a nosotros. No estamos comprando un modelo, un enlatado, algo que a otro le funcionó, porque creemos que el ISEL es una institución autónoma y bien particular y bien singular y que tiene que generar sus propias herramientas. En ese proceso estamos, en mirarnos desde todos los flancos posibles a ver cómo estamos haciendo la tarea. Creemos, Juan Carlos, que no siempre en los procesos educativos se le presta la atención y el lugar debido al mirarse, al revisarse, ¿no? ¿Sabés qué? Tengo la sensación que si no estuvieran las cámaras presentes, bien podría ser esta una charla más de aquellas que sostenemos. Y además agrego que siempre es un gusto charlar contigo. Esta vez no ha sido la excepción. Te agradezco esta conversación y espero que haya sido del agrado de todos aquellos que nos están viendo. No, yo te agradezco también, Juan Carlos, y agradezco al ISEL siempre la posibilidad de dar algún paso más con respecto a los procesos de trabajo, los procesos de investigación. La verdad es que siempre vamos, tratando de ver qué es aquello mejor que todavía podemos seguir haciendo. Así que agradezco eso en general y esta posibilidad, Juan, de charlar con vos, que es un gusto para mí también, en serio. Bueno. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana y buena vida para todos.